Mi nombre es Alfonso de Jesús Rodríguez Otero. Nací en Acapulco, Guerrero, el día 23 de marzo de 1952. A la fecha tengo 73 años de edad cumplidos. La idea de platicar el día de hoy es ir rescatando pequeñas historias sobre Acapulco, el viejo Acapulco. Lo que quiero preguntarte el día de hoy, la historia que queremos rescatar, es sobre la fundación de la colonia Jardín. Eh, pero para entrar en contexto, porque digo, la he escuchado ya de ti varias veces, pero para entrar en contexto y porque estuviste cerca, platícame brevemente cuál era la situación antes de la Jardín en tu caso. ¿A qué te dedicabas? ¿El negocio familiar? Etcétera. Sí, claro. Eh, el origen de la información que tengo de la fundación de la colonia Jardín, que está ubicada en la zona poniente de la ciudad de Acapulco, Guerrero, es que mi familia, digamos mis padres, y yo que soy el hijo mayor y una hermana mía que es la hermana mayor y 5 hermanos que son pequeños, pero en esa época pues yo era mayor y mi hermana, fundó mis padres. Mi papá era chofer de los autobuses de pasajeros que iban a la Costa Grande, o sea, de Acapulco a Zihuatanejo. Es una empresa fundada y radicada aquí en Acapulco, Guerrero, que se llamaba Sociedad Cooperativa de Autotransportes Hermenegildo Galeana, Sociedad Cooperativa Limitada. Entonces ahí mi papá llegó, él era originario de la ciudad de Toluca, Estado de México. Mi madre, él se llamaba Rafael Rodríguez Esquivel, mi madre se llamaba Emma Otero Galeana, los dos son finados. Mi papá llegó de Toluca, joven, a trabajar aquí a Acapulco, y mi madre con su familia se trasladaron de Tecpan de Galeana a Acapulco a residir aquí. Entonces ya se conocieron, después fundaron la familia. Entonces mi papá, el señor Rodríguez, entró a trabajar de chofer a los autobuses de pasajeros que iban a la Costa Grande, de Acapulco a Zihuatanejo. Y ¿De qué empresa? de la cooperativa Hermenegildo Galeana. De la cooperativa Hermenegildo Galeana. Y ya con el paso del tiempo, él era muy trabajador. Poco a poco empezó a progresar. Entonces primero fue socio de la cooperativa con un camión de pasajeros, después con otro, y llegó a tener ahí, si no recuerdo mal, 2 o 3 autobuses de pasajeros en la cooperativa que iba a la Costa Grande. Y Nada esa más para entender, era una ruta que iba a Acapulco, federal, ¿en qué parada? Y no, terminaba en Acapulco y Cihuatanejo. puntos intermedios, así se llamaba la ruta. Acapulco, Zihuatanejo, La Unión y puntos intermedios. Los puntos intermedios era una empresa de carácter federal, de transporte federal. Transitaba, trabajaba sobre la carretera federal que va de aquí a La Unión, a Zihuatanejo y a La Unión. La Unión es un municipio que es el límite del estado de Guerrero con el estado de Michoacán. Entonces, mi papá trabajaba ahí y fue progresando y llegó a ser socio de la cooperativa y logró tener 2 o 3 autobuses ahí en esa empresa. Digamos, ese es el inicio de esta historia de mi familia. Entonces, esa empresa de transporte de pasajeros foráneos, una empresa federal, tenía la concesión de 3 autobuses que iban locales de transporte de pasajeros local, urbano, que iban de Acapulco, Colonia Jardín, Pie de la Cuesta y la Barra de Coyuca. De Pie de la Cuesta se meten al mar, a la zona de la playa, y es una carretera que va cerca del mar, rumbo a la Barra de Coyuca por el lado del mar. La que pasa por Por la zona aeropuerto. militar, Ajá. por la base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta. Por ahí pasa y llega a la Barra de Coyuca, exactamente al pueblo que está a la orilla del mar, y a la orilla de la laguna. Por eso se llama la Barra de Coyuca. Entonces, esta empresa de pasajeros, la cooperativa Hermenegildo Galeana, tenía 3 concesiones, ahí 3 autobuses para dar ese servicio de Acapulco, Pie de la Colonia Jardín, Pie de la Cuesta y la Barra de Coyuca. Entonces, ahí, para ubicarnos, digamos, entonces ya existían esos 3 camiones y no era rentable para los socios de la cooperativa porque no los atendían bien, estaban abandonados. Entonces mi papá
decidió... Era una ruta que tenía poco pasaje. Poco pasaje porque la colonia Jardín, como la conocemos actualmente, no existía esa cantidad de población. O sea, se llamaba Colonia Jardín, pero eran unas pocas casas, nada Es lo más. que te iba a preguntar, o sea, eran cerros con caseríos. No, era un cerro verde. Toda esa parte de la Colonia Jardín, toda esa, era un cerro verde, no había nada, nada. Era un cerro verde, completamente deshabitado. ¿Qué habría de paradas? Nada más Mencionan la Colonia Jardín. que había Sí. algo de monjas Sí. antes. Espérame. Entonces, estos 3 autobuses los compró mi papá. Él decidió hacerlo y los compró. Y se retiró de la ruta de Acapulco a Zihuatanejo, se retiró y se quedó con esos 3 autobuses urbanos, que no eran muy rentables, pero como era local, él quiso quizá estar aquí con su familia en Acapulco. Entonces ya empezó a trabajar esos 3 camiones. Y él manejaba uno de ellos. Él manejaba uno. Y como esos 3 camiones eran el número 43, el 44 y el 45. O sea, quizá la cooperativa Hermenegildo Galeana, que iba de Acapulco a Zihuatanejo, tenía del 1 al 40, por decir algo así. Y estos 3 camiones eran el 43, el 44 y el 45. El autobús número 43, me acuerdo muy bien, era de motor a diésel. Todos los autobuses foráneos y los cargueros ya eran de motor a diésel, no eran de gasolina. Y los otros 2 camiones, el 44 y el 45, eran todavía de motor a gasolina. Entonces era más cara en ese tiempo la gasolina que el diésel. Ahorita, por decir algo, el día de ayer me fijé en una gasolinera y el litro de diésel cuesta 26 pesos y el litro de gasolina cuesta 24, 25. Y en aquellos años que yo menciono, por cierto, fue el año 1966, 1967. En esos años, el combustible diésel para los camiones de pasajeros y para los cargueros era barato, era muy barato, no sé por qué. Y la gasolina era cara. Entonces, estos 3 autobuses que compró mi papá, uno era de diésel y 2 de gasolina, entonces era caro el mantenimiento, la operación de los autobuses. Pero total, la decisión ya estaba tomada, el paso ya estaba dado, él se vino a trabajar esos 3 autobuses y la ruta era de Acapulco, salíamos de aquí donde es ahorita Vancomer, aquí en la costera, Vancomer en la costera, aquí en el Zócalo, Enfrente de Vancomer, ahí estaba la terminal de estos camiones de nosotros, así en la costera, así, el camión ahí se estacionaba. ¿El malecón? Sí, el ahí. Muelle fiscal, digamos. El muelle fiscal. El camión se paraba donde está ahorita el Acabús, por decir algo, por ahí se estacionaba el camión de nosotros. Era la ruta a la colonia Jardín y a la colonia Pie de la Cuesta. Digamos, era la terminal del centro. Entonces, ahí se estacionaba el autobús y salía cada media hora, salía a hacer su ruta, cada media hora. También había empresas de transporte de pasajeros urbano en Acapulco, grandes, muy grandes, que le daban servicio a las colonias de Acapulco. Estaban sus oficinas ahí en Caleta. Una era Urbanos de Acapulco, así se llamaba, la otra Transportes Urbanos de Acapulco, Juan N. Álvarez. Hago este comentario porque estas 2 empresas grandes de transporte urbano de pasajeros en Acapulco también tenían la ruta de Acapulco a Pie de la Cuesta. Entonces enviaban un camión nosotros y un camión ellos. Era compartida. La ruta era compartida. Era compartida. Eran como competencia. Eran competencia. Pero se ponían de acuerdo. Nos poníamos de acuerdo, sí. Salió un camión de ellos y un camión de nosotros. Pero ellos nada más llegaban hasta Pie de la Cuesta y nosotros llegábamos hasta la barra de Coyuca. No. Pie de la Cuesta hasta la base aérea militar. La terminal en Pie de la Cuesta estaba aquí en la zona de la playa, en la calle, pero antes de entrar a la base aérea militar. La base aérea militar, igual que ahora, es zona restringida. O sea, había la pluma en la entrada, había los soldados que vigilaban todo, entonces el público no podía entrar solamente por invitación de las autoridades de la base aérea militar. Era el aeropuerto de Acapulco. Ese yo no lo vi, pero antes ese era el aeropuerto de Acapulco, antes que el aeropuerto que está en Plan de los Amates. Ese era el aeropuerto civil, digamos. Muy bien. Y la barra de Coyuca
se llama la Barra de Coyuca porque pertenece al municipio de Coyuca de Benítez. Arrancaba la carretera de terracería de tierra fea, de ahí, de la base aérea militar, 20 kilómetros hasta Coyuca, hasta allá, hasta la Barra, no a Coyuca la ciudad, sino a la Barra, al mar, a la orilla del Océano Pacífico. Lo que hoy es el embarcadero. Donde se... No. Bueno, el embarcadero por la carretera federal se meten y llegan a la laguna de Coyuca, a la laguna. Y a la Barra de Coyuca pueden llegar llegando a la ciudad de Coyuca de Benítez. En la ciudad de Coyuca de Benítez está la carretera que va al mar, y llegan a la laguna y tienen que tomar una lancha para llegar a la Barra. Y la ruta de nosotros, esta, es una carretera terrestre, una carretera de terracería de tierra que va a la orilla del Océano Pacífico y llega al pueblo. El pueblo se llama la Barra de Coyuca y ahí precisamente es una barra. Entonces, la laguna de Coyuca ahí, en alguna temporada del año, ahorita, en las aguas, ahorita, no me acuerdo si la abren o la cierran los pescadores. Entonces, está cerrada por la arena. Entonces, van los pescadores y le ayudan al mar y quitan la arena para que el mar se meta a la laguna y la laguna se meta al mar. Entonces, hay mucha reproducción de pescado. Entonces, ese pueblo vive del pescado. Es un pueblo pequeño de pescadores. Entonces, nosotros, los 3 camiones que les menciono, salían de ahí del Zócalo de Acapulco frente al actual Vancomer, cada media hora, y intercalaban los urbanos también. Entonces, la ruta era salir de ahí del Zócalo y meterse a la avenida Cuauhtémoc, y ahí va recogiendo pasajes y llegaba a lo que es ahorita el mercado del Parasal, el mercado actual de Acapulco, le daba a la izquierda y ya pasaba por el mercado grande de Acapulco. Creo que ya estaba creado. No me acuerdo muy bien, porque el mercado del Parasal de Acapulco era el que está aquí, el mercado de artesanías. Y ahí donde está ahora el mercado del Parasal era una cancha de fútbol. Yo de niño todavía alcancé a ir a sentarme con los demás niños jóvenes a ver los partidos de fútbol. O sea, ahí había una cancha de fútbol de tierra. Entonces no me acuerdo, ahí sí no. Lo que hoy es el mercado que está junto a la vía rápida, ¿no? Sí, era una cancha de fútbol ahí. Y la fábrica de hielo ya estaba. Esa fábrica de hielo la fundó la familia Carriles Ontañón, que son españoles. La fábrica de hielo de Acapulco llegó, uno de los hermanos era Antonio Carriles Ontañón, el otro hermano no me acuerdo cómo se llamaba, y la mamá era doña Carmen Ontañón de Carriles. Ellos, españoles, llegaron a Acapulco, obviamente, mucho antes de que yo naciera, no sé, y fundaron la fábrica de hielo, por eso se llama el barrio de la fábrica. Entonces estaba la fábrica de hielo y la cancha de fútbol. Y no me acuerdo si ya habían quitado la cancha de fútbol. Entonces, en esa avenida, parece que es Diego Hurtado de Mendoza, parece, ya llegaba el camión y llegaba a la avenida Constituyente Ruiz Cortines, le daba tantito a la izquierda, y al llegar a la esquina donde está ahorita una farmacia, le daba a la derecha y ahí empezaba la calzada a pie de la cuesta. La calzada a pie de la cuesta que se iba hasta Los Arcos para entrar a la playa de Pie de la Cuesta. Entonces, esa era la ruta del camión. Entonces salía el camión, recogía pasaje y llegaba, ya que llegaba a la calzada a Pie de la Cuesta, ahí subía pasaje, porque había mucha gente que trabajaba por ahí, por la zona del mercado, y iban a Mocimba. Entonces, el camión ya se iba por la calzada a Pie de la Cuesta y llegaba a lo que es ahorita el fraccionamiento Mocimba. Los Palomares no existían. Los Palomares se fundaron en el año 70, si no recuerdo mal, en 1970. La unidad habitacional Adolfo López Mateos, que le dicen Los Palomares. Entonces, el fraccionamiento Mocimba se llama así porque una empresa de fuera, no sé si de la Ciudad de México o de dónde, llegó y compró toda esa superficie de terreno grande, lo que es ahorita el fraccionamiento Mocimba y lo que es ahorita Chedraui y la unidad habitacional López Mateos Los Palomares, todo eso era el fraccionamiento Mocimba. Entonces,
la parada de nuestros camiones, entonces llegaba a la calzada a pie de la cuesta y ahí en Hogar Moderno bajaba gente, subía gente y llegábamos a Mocimba, que ya estaba empezando a crearse las casas del fraccionamiento Mocimba, y ahí bajaba gente y subía gente. Nos íbamos a la otra que es Granjas, es Mocimba Granjas, más adelante. Ahí bajaba, subía gente y de ahí nos seguíamos y llegábamos a una pequeña colonia que se llamaba El Túnel, donde ahorita le dicen El Derrumbe, donde están los restaurantes de mariscos. No había nada, obviamente, no había nada ahí, ya era carretera sola. Y enfrente había un túnel viejo, dicen, ahí sí yo no lo sé, que por ahí un tiempo querían meter un ferrocarril en Acapulco, no lo sé bien por qué, y dejaron el arco, así el arco por donde iba a pasar el ferrocarril, el túnel. Entonces a esa zona pequeña le decían el túnel, ahora le dicen el derrumbe, donde están los restaurantes. Entonces ahí bajaba gente y subía gente. Y Ahí había una pequeña colonia. una pequeña colonia, allá en el túnel. Mero en el túnel, allí enfrente, hago el comentario así, al calce. Enfrente del túnel hay una casa vieja, vieja, vieja del lado del mar, de aquí para allá, después de los restaurantes. Esa casa puede uno bajar hasta el mar y está muy bonito. Tiene una playa muy, muy bonita abajo, no sé cómo se llama la casa, no me acuerdo. Pero era una casa de alguien importante, gente de la Ciudad de México, de Cuernavaca, no lo sé. Y daba hasta el mar, bien bonita la casa, yo la conocí. Bien bonita, hasta la vez sigue la casa, ahí está. Entonces era una pequeña colonia, ahí subía y bajaba la gente. Y de ahí ya no había nada, ya no había nada. Allí empezaba lo verde. Dejamos el fraccionamiento Mocimba y el túnel y todo era un bosque verde, un bosque verde. Nada más. Del lado del mar sí había algo, ahorita les digo que había, y del lado de la montaña, vamos a decir, era un bosque verde. Y llegábamos a la colonia Jardín, que sí se llamaba colonia Jardín, no sé por qué razón, y había pocas casas. Donde están el montón de mangos, las casas con los mangos, estaba la familia Vélez, eran 2 o 3 hermanos, vamos a decir, cada quien con su familia. Los hijos, las hijas venían a la escuela a estudiar o iban a trabajar los varones. Y estaba la familia Vélez. Y donde está ahorita la iglesia, en la colonia Jardín, en la carretera, era el campo de fútbol también. Un campo de fútbol, cancha de tierra. Ahí jugábamos fútbol también. No había iglesia, no había iglesia, nada más estaba la casa de la familia Vélez y a un ladito de la iglesia que está ahorita había otras casitas. Y del lado del mar, ahí en la colonia Jardín, donde está ahorita la iglesia, estaba una papelería que se llamaba Tehuacán, papelería Tehuacán. Entonces el dueño de la papelería con su esposa eran de Puebla. Como nosotros ahí trabajábamos los camiones, platicábamos con la gente y conocíamos a los pasajeros y nos conocían. Yo andaba de chalán, o sea, el chofer manejaba el camión y yo andaba en el camión dándoles el boleto a los pasajeros o cobrándoles y dándoles el boleto, o los acomodaba, o los ayudaba a subir sus cosas del mercado, los ayudaba a bajar y era chalán ahí. Entonces conocíamos a la gente. Entonces ahí estaba la papelería Tehuacán, el señor Pacheco era el dueño, era un señor alto, gordo, siempre andaba de bermuda y de guaraches, y su esposa una señora delgadita, no me acuerdo cómo se llama. Entonces él le daba servicio de papelería a los colonos de ahí de la colonia Jardín. Entonces por eso se le quedó el nombre de que esa parada de los urbanos le llaman el Tehuacán, la parada del Tehuacán, porque ahí estaba la papelería Tehuacán, porque el señor yo creo era de Tehuacán, Puebla. Entonces ahí, un lado de la papelería, baja uno y llega uno al mar. Bajaba uno, me acuerdo que era terracería, igual tierra, y bajaba uno caminando al mar. Y abajo de la papelería Tehuacán, abajo hay una playa bonita que se pueden bañar y todo eso. Entonces está la playa y luego hay pozas. El mar hace pozas como albercas. Mínimo hay unas 2 pozas grandes, son como albercas. Entonces es como un secreto ahí que tienen esas personas que habitan ahí, que no pasa la gente, o no sé si ya restringieron el acceso, pero es un acceso a la playa muy bonito. Hay pozas. Entonces se me pasó. Antes de llegar a la colonia Jardín estaba el fraccionamiento Balcones al Mar. Es un, era un fraccionamiento con bungalows para rentar para turistas,
para turistas. No sé si era de un particular o era de alguna oficina del gobierno. Entonces, se llama ahorita la parada Balcones al Mar. Y hacia el mar de ese fraccionamiento, búngalos, son búngalos para rentar para turistas. Bajaba también uno caminando al mar y estaba un convento de monjas, un convento. ¿Cómo le llaman? Cuando están estudiando las monjas, parece que le llaman seminario o no sé cómo le llaman. Cuando están estudiando para sacerdote o para monja, pues. Entonces ahí estaban las novicias, estaban estudiando para monjas y en esa parada de Balcones al Mar nos esperaban a los camiones, ya sea los que rentaban los bungalows o alguien que vivía por ahí cerca y las monjas. Estaban las monjas con su uniforme, todos nos hacían la parada del camión y todo, ahí. Y ya de ahí llegábamos, se jalaba el camión de la colonia Jardín hasta Pie de la Cuesta, hasta la playa. Entonces llegábamos donde están ahorita los arcos y se metía a la playa. Entonces es un tramo de la carretera federal hacia la base aérea militar número 7, pues que serán 10 kilómetros. Entonces ya los restaurantes sobre el mar, ahí empezaban. El restaurante Cienfuegos al principio, no me acuerdo cuáles otros. Entonces ahí ya se empezaba a bajar la gente de Pie de la Cuesta porque eran los clientes de los camiones. Y ya el camión empezaba a bajarlos. ¿Quiénes iban a esos restaurantes? ¿Los trabajadores o también los dueños? turistas? Los dueños y los trabajadores. Porque venían a Acapulco a comprar sus víveres para los restaurantes. O sea, el tomate, la cebolla, los chiles, el ajo, quizá las botellas de alcohol, quizá la cerveza, no sé. En ese tiempo no estaba tan fuerte la Coca-Cola como ahorita o la cerveza Corona como ahorita que andaban con los carros repartiendo, ¿no? Iba uno a comprar hacia Acapulco, venía uno a comprar. Entonces ahí se bajaban a lo largo, ese era el servicio, Acapulco, Colonia Jardín, Pie de la Cuesta, porque la gente de Pie de la Cuesta ocupaba el camino. Y ya empezaban a bajarse y ya al regreso igual, ahí recogíamos a la gente y se venía a Acapulco. Y al llegar a la mitad del camino, ahí empezaba la laguna de Pie de la Cuesta y de Coyuca, así se llama, laguna de Pie de la Cuesta o laguna de Coyuca. Entonces ya empezaba a haber restaurancitos del lado de la laguna y los restaurantes viejos del lado del mar. Y las familias eran conocidas, como eran pocos habitantes, eran conocidas. Estaba la Quinta Rosita de la familia Costa, estaba la Tres Marías de la familia Cuenca, estaba Don Pantaleón, no me acuerdo cómo se apellidaba, Don Félix, no, Félix Terán, Don Félix Terán. Luego adelante estaba el señor Rubio, Aurelio Rubio. Estaba una señora que era de Guadalajara, pero se vino a vivir allá a la playa de Pie de la Cuesta. Ay, Cheque Cisneros. Cheque Cisneros compró un terreno, el autor de la canción Cerca del Mar, un guerrerense, Ezequiel Cisneros. Él vivía en Acapulco, en fin, pero se compró un terreno en la laguna de Pie de la Cuesta y ahí puso una casa y un restaurante. Entonces ahí estuvo muchos años Cheque Cisneros, el señor Aurelio Rubio y adelante Pantaleón, los Cuenca. Y ya la terminal la hacíamos en el día allí, en la base aérea militar. Y ya en la tarde mandábamos un camión, en la tarde, ya que terminaban de vender los pescadores en el mercado en Acapulco, traían de esas, no sé si se acuerdan, unas, no son cubetas, sino unas cosas grandes como esta, grandes, llenas de pescado, con dos orejas para agarrar. Entonces traían el pescado a vender a las 5 de la mañana o 6 y terminaban a la 1, 2 de la tarde de vender y a esa hora mandábamos un camión a la barra. Entonces se llevaba ya las tinajas o las cubetas vacías y la compra de ellos. La compra de la otra vez, los tomates, la cebolla, chiles, tortillas, lo que sea. Y ese camión se iba hasta la barra, Entonces ya de Pie de la Cuesta de la base aérea militar número 7 seguía una granja de pollos grande que había ahí adelante, Che, que se llamaba el dueño. Luego seguía el barrio de los Mogotes, también con habitantes, barrio de los Mogotes, y llegábamos a la barra de Coyuca, y ahí dejábamos el camión, ahí dormía el camión, y al otro día a las 5 de la mañana se regresaba con los pescadores. O sea, un chofer se quedaba a dormir. Hay veces yo manejaba el camión. Hay veces yo me iba manejando el camión y ahí dormía y me venía a las 5 de la mañana al mercado a dejar a la gente. O si no, un chofer.
Entonces, en este relato quise dejar informado, digamos, el inicio de nuestro trabajo como transportistas ahí en la colonia Jardín y lo que era nuestro entorno normal de todos los días, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí estábamos trabajando, no había mucho negocio, pero ahí estábamos. Entonces, ¿Te ahí, acuerdas cuánto cobraban de pasaje? no me acuerdo, no me acuerdo. Me acuerdo del nombre de 2 choferes. El autobús número 43 lo manejaba Baltasar Romero Cadena, le decían el brujo, de ahí de Tecpan de Galeana. Baltasar Romero Cadena, buen señor. Siempre andaba con la camisa desabrochada, gordo, panzón, pero buen señor. Trabajador fuerte, fuerte. Y el camión 44 lo manejaba el Marabú, porque en el medio del transporte hay muchos apodos. Entonces no me acuerdo cómo se llamaba el Marabú, pero era buen chofer también. Y el otro camión, el 45, no me acuerdo, la verdad. Entonces, ¿Y eran camiones de cuántas plazas? sí, pocos chicos, digamos 30 pasajeros, 35, no como ahorita de largos, no. Ajá, sí, porque ahorita hay Eran unos muy chicos. largos de 40 y Sí, tantos. ahorita sí. No, esos eran chicos, de 30 pasajeros, 35, así. Una puerta nada más, la puerta de adelante entraban y salían por ahí los ¿Y la pasajeros. mercancía la echaban al techo o en No me el...? acuerdo ahí, sí, parece que un camión sí tenía canastilla, uno, pero los otros dos no. Y sí, lo que se podía lo subíamos porque la canastilla, no sé si se acuerdan que tiene una escalera de acceso metálica por la espalda. Entonces por ahí sube uno, el ayudante, yo subía por ahí y poníamos la carga en la canastilla de arriba, así se la llamaba la canastilla. Y luego el camión tenía portabultos, digamos en la parte de aquí arriba, no sé si se han fijado en los autobuses, tiene una, y ahí ponían cosas del mercado, bolsas, todo eso también, tenían portabultos. Pues eran camiones de hecho de pasajeros foráneos, nada más que esta empresa, la cooperativa Hermenegildo Galena, los ocupaba aquí para Pie de la Cuesta. Entonces, ese era nuestro entorno, entonces ahí inicia la colonia Jardín, ya pasamos a la siguiente etapa. Entonces, no me acuerdo bien en qué época fue, pero si no recuerdo mal fue a principios del año. Ha de haber sido enero o febrero, pero tengo vagamente que fue a principios del año. Entonces llega un fenómeno social. La ruta de nosotros, ya les dije, ¿no? Salíamos del mercado, le dábamos tantito hacia lo que es ahorita el Cine Bahía, luego le damos a la derecha para agarrar la calzada a Pie de la Cuesta. Ahorita está una farmacia ahí, creo que se llama Farmacia Bahía. Bueno, ahí había un bar, Pepe, si no me acuerdo mal, se llamaba el bar Pepe, donde está ahorita un centro de salud del ayuntamiento, algo así. Era un bar ahí, y no me acuerdo en la esquina qué otra cosa había. Y así de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana, llega la gente, llegaron la familia, el señor con los dos niños y la señora, la abuelita, la suegra, el tío, todos llegaron ahí de la noche a la mañana, nos quedamos con los ojos así sorprendidos, digo, nos dimos cuenta y nos quedamos sorprendidos y todos iban a la colonia Jardín, en la que no había nada más que el señor Pacheco ahí en el Tehuacán, en la S, y la familia Vélez ahí, no me acuerdo qué otra familia. Entonces, un líder social de Acapulco que se llamaba Alfredo López Cisneros, que le decían el Rey Lopitos, ayudó a fundar la colonia La Laja. Entonces él trajo, en ese tiempo Acapulco, cuando yo era niño, era un éxodo al revés. Un éxodo ya sabemos que es que sale la gente hacia algún lugar caminando. No sé cuál sea la palabra correcta, pero fue al revés. Entonces la gente llegaba a Acapulco, llegaba del mismo interior del estado de Guerrero, de Costa Grande, de Costa Chica, de Tierra Caliente, quizá de otros estados de la República, no sé, pero llegaba la gente a Acapulco. Entonces llegaba mucha gente pobre, no lo digo de manera peyorativa ni nada, llegaba gente sencilla y el señor Alfredo López Cisneros fundó la colonia La Laja, donde está ahorita, que es conocida por todos, y se llenó la colonia La Laja de colonos ahí, y yo creo siguió llegando gente, y este señor era un líder social, entonces le dijo a su gente, vámonos a la colonia Jardín, vamos a la colonia Jardín, y así, perdón, de la noche a la mañana empezaron a llegar ahí, entonces ya nosotros con los 3 camiones empezamos a llegar, ya traíamos el camión en lugar de estacionarlo aquí en el Zócalo frente a Vancomer, lo estacionábamos ahí en vamos a llamarle pues, donde está el Panteón de San Francisco, ¿no? Pero en la mera esquina, así. Ahí estacionábamos el camión, eran 3, y también los otros urbanos llevaban camiones también. Y ahí estábamos con los camiones, llegaba un camión y toda la gente, así se subía todo, traían el catre, traían lo que podían, gente pobre, el anafre,
el anafre, la ropa, los 2 niños o 3 niños, los que sean, y órale, se subían, y ya entraban al camión y ya yo les cobraba, iba adentro, sí, son 2, 3 pasajes, 4 horas, así. Ahí metíamos todas las ollas, las cacerolas, todos sus enseres, pues. Y ahí vamos a la Colonia Jardín. Entonces, los bajábamos ahí en donde es ahorita la iglesia, ahí estaba la cancha de fútbol, ahí estacionamos el autobús y ahí los bajábamos. Entonces ellos ya en la noche, el señor López Cisneros, con sus ayudantes, vamos a decir, eh, orientó a la gente o la guió donde se pusieran. Pero era un cerro, entonces empezaron a pasar los días y llegaba la gente y empezaban a meterse caminando con el machete, así iban limpiando así la hierba, y se iban poniendo, y limpiaban y se iban poniendo, no había calle, no había nada. Al inicio era como un campamento. Un campamento, no había calle, no había nada. Entonces iban llegando y ya cuando se oscurecía, nosotros terminábamos de trabajar a las 7, 8 de la noche y en esos meses, porque fueron varios meses, estuvimos hasta las 11, 12 de la noche llevando gente. Así es que se nos hacía noche. Entonces empezaron a prender fogatas en las noches, hogueras, supongo que con hojas secas, con troncos, así. Entonces ahí se quedaban a dormir porque ya no se fueron. O sea, llegaron ahí de donde hayan venido, de Costa Chica, de donde sea, y ya no se fueron. Entonces llegaron a la Colonia Jardín, prendían sus hogueras, sus fogatas, chaponaban, y luego con los mismos troncos de ahí del bosque fueron levantando la casita, primero sin techo, supongo, y ya después fueron poniendo techos ahí de las hierbas, de lo que podían. Y quizás después ya empezaron a traer láminas de cartón, lo que sea, ya fueron formando las casitas. Entonces ahí, así se fundó la Colonia Jardín. Entonces ahí llegó la gente, pero mucha gente. Entonces nosotros ya teníamos muchos clientes, vamos a llamarle así, muchos pasajeros. Entonces ya mi papá decidió formalizar, digamos, se separó de la cooperativa, los camiones, y formó ahorita en junio del año 67, hace 33 y 25, 58, fundó la empresa de nosotros que se llama Transportes Urbanos de Pasajeros Urbanos y Suburbanos, Héroes de Guerrero. Urbanos porque eran de Acapulco y suburbanos porque eran de Pie de la Cuesta. Héroes de Guerrero SADCB. Entonces fue a la notaría, hizo la empresa, una sociedad anónima de capital variable. Y entonces sí, ya para nosotros vino el éxito económico, porque ya pues compramos otro camión, luego compramos otro, porque no nos dábamos abasto. O sea, llegó gente, pero mucha, o sea, no fue una semana ni dos, fueron meses. Hablo del inicio. O sea, es probable que esta gente haya venido de fuera de... No, vinieran de fuera, eran de fuera. O sea, no es que eran habitantes de La Laja que estaban No, hacinados. o estaban hacinados, pero les dijo el señor López Cisneros, ahora vamos a la Colonia Jardín. Y allá se fueron todos los colonos. Y yo creo que se corrió la voz. Allá en Acapulco están dando terrenos y se llenaba. Estuvimos meses y meses llevando gente de ahí, de la calzada Pie de la Cuesta, donde está la farmacia Bahía, hacia la Colonia Jardín. Entonces, ya. ¿Y te acuerdas si era así como heterogénea de todos lados o más de Costa Chica? No me acuerdo ahí sí al detalle, pero sí recuerdo que era gente de fuera. Y sí, de Costa Chica, de Tierra Caliente, De todo un poco, de Costa pues. Grande siento que no. Yo siento que venía la gente más de este lado, de todo un poco, pero gente foránea. Entonces ya se fundó la colonia, primero la Colonia Jardín, donde les digo que estaba, donde está ahorita la iglesia, que era la cancha. Y se empezaron a meter al cerro y ahí empezó de líder de los colonos Antonio Diosdado y su hermano Ramiro Diosdado. Antonio era el hombre fuerte, era un hombre fuerte, imponía. Un hombre joven, si yo era un niño de 15 años, él tenía 25, por decir algo, 28. Es un suponer, ¿no? Pero era un hombre alto, fuerte, imponente, enérgico, buena gente, pero muy enérgico. Y su hermano Ramiro. Entonces, ellos eran los líderes ahí y acomodaban a la gente. Y ya le decían, este es tu terreno, este es tu terreno, este es tu terreno. Y ya. Y luego ya después se empezaron a desparramar, vamos a decir así, hacia donde está ahorita Electra. Electra enfrente. Y esa es la colonia, a ver, aquel es Jardín Mangos. Entonces le pusieron Jardín Mangos.
porque le dieron para arriba a agarrar cada quien su lote de terreno y hasta arriba había muchos mangos, igual que abajo. Abajo, junto a la iglesia, hay muchos mangos y para allá arriba hay muchos mangos también. Entonces esa fue la colonia Jardín Mangos. Luego la colonia frente a Electra, no me acuerdo cómo se llamaba ahorita. Las Palmas y estás. Las Palmas, Jardín Palmas, sí. Entonces frente a Electra, arriba en la montaña, en el bosque, había palmeras, palmas. Entonces le pusieron Jardín Palmas. Entonces empezaron a desparramarse a Jardín Palmas y empezaron a abrir brecha, así, ellos así, la gente, y llevaban camionetas materialistas de sus amigos o lo que sea, y empezaron a abrir las calles. Entonces el camión de nosotros se empezó a meter a la colonia Jardín Mangos conforme avanzaba la calle. Abrían la calle y metíamos el camión para llevar a la gente hasta arriba. Entonces se empezaron a desparramar hacia Jardín Palmas. Entonces abrieron la calle hacia Jardín Palmas igual. Abría la gente la brecha y metíamos el camión hasta donde se podía. Y la otra sección fue Jardín Azteca. Jardín Azteca es rumbo a pie de la cuesta. La única parada que había ahí de pasaje era la Granja Lulú, porque ya cuando va uno de bajada, antes de llegar a los arcos de pie de la cuesta, del lado del cerro, había una granja de pollos que se llamaba Granja Lulú. Entonces ahí era una colonia de gente. Entonces ahí bajábamos gente y recogíamos gente en la Granja Lulú. Y ahí alrededor de la Granja Lulú fundaron la colonia Jardín Azteca. El líder era un pariente de mi madre, un señor que se llamaba Eliseo Verdeja Galeana, también de Tecpan. Eliseo Verdeja Galeana y sus hermanos también. Él era el líder de ahí de la colonia Jardín Azteca. Igual empezaron a meter la calle, así ellos chaponando, maquinando ahí, metiendo materialista y eso, y el camión entraba. Entonces, compramos más camiones nosotros y empezamos a crecer como empresa y a ganar dinero. Y eso sí, le dimos el servicio a la gente al pie de su casa, donde ellos chaponaban y abrían la calle. En Jardín Palmas, en Jardín Mangos y en Jardín Azteca, metíamos el camión. Entonces el líder en la colonia Jardín Palmas era un señor Valdés, no me acuerdo de su nombre, era un señor como yo ahorita, así de guayabera, un señor bien decente, bien presentado, bien bañado, todo bien peinado, el señor Valdés, no me acuerdo cómo se llamaba, y el señor Nito de la Rosa, no me acuerdo si se llamaba Genarito o no sé, pero le decían Nito de la Rosa, de ahí de Costa Chica quizá. Ellos eran los líderes de la colonia Jardín Palmas. Y así fue, empezamos a meter los camiones, todo lo más que se podía, y ya después ya fue creciendo la colonia. Entonces llegó, eso fue en el año 66, 67, 68, 69, ya, si quieres ya, o sí, ¿estamos bien? Entonces, en el año 70 llega, yo no hablo de política, llega al gobierno federal, el gobierno del señor Luis Echeverría, 1970, 1976, llega al gobierno federal. Era un hombre muy trabajador, muy trabajador, muy atento, andaba para arriba y para abajo el presidente Echeverría. Y el gobernador de Guerrero, don Rubén Figueroa, fue 75-81, era el doctor Raimundo Abarca Alarcón. Antes de don Rubén, del 69 al 75 era el doctor Abarca, y antes del doctor Abarca, no sé, total. Le piden al presidente Echeverría y el líder social, el señor Alfredo López Cisneros, me imagino que en una gira del presidente Echeverría o el gobernador también, el presidente municipal, no sé, le piden que les dé títulos de propiedad a los colonos de la colonia Jardín. Hasta ese momento eran como paracaidistas. Eran paracaidistas sin título de propiedad. Nada más el líder López Cisneros los llevó y cada quien agarró su lote de terreno y no se movieron nunca de ahí. Los líderes fueron los que decidieron cuánto les daban de terreno. Sí, todo. Ellos decidían. A ti te toca este, y llegaba el otro, oye, Toño, yo mi terreno, sí, a ti te toca ahí, te toca allá, y poco a poco fueron creciendo. Supongo que hicieron planos rústicos, supongo, ¿no? Así, pero así repartieron, así. A nosotros nos ofrecieron terrenos ahí para que pusiéramos la terminal de los camiones, pero no quisimos, porque nosotros ya teníamos un terrenito aquí en la zona de Acapulco y aquí reparábamos los camiones. Entonces no quisimos meternos en esa onda
de agarrar un terreno en la colonia y poner camiones, no quisimos. Pero no tenían título de propiedad, eran paracaidistas. Entonces convencen al presidente Echeverría de que les diera escritura de propiedad. Entonces el presidente Echeverría hace el Plan Acapulco, hace un plan grande de trabajo que se llamó Plan Acapulco y fundó el Fideicomiso Acapulco, el que está hasta la vez ahí, el Fideicomiso Acapulco. Y le puso mucho dinero y mucha atención, mucho dinero y mucha atención. Entonces, el Plan Acapulco regularizó los ejidos viejos que estaban todavía en algunas partes de Acapulco y la Colonia Jardín. Entonces, los ejidos viejos eran el exejido de la Colonia Morelos, que actualmente es la Colonia Morelos, el exejido de Santa Cruz, que actualmente es la Colonia Santa Cruz, o sea, entre la Colonia Morelos y Ejido, por eso se llama Ejido. O sea, la avenida Ejido, por eso se llama Ejido, porque ahí es el ejido de Santa Cruz. Y luego sigue el ejido de la Colonia Morelos. Entonces, agarraron el poniente de la ciudad, ese Plan Acapulco, la Colonia Morelos, el exejido de Santa Cruz y la Colonia Jardín. Y regularizaron y les dieron título de propiedad de su lote a cada familia. Así es que esas familias tienen título de propiedad, tienen escritura por ese programa del gobierno federal, y no nada más ellos, también la Colonia Morelos y la Colonia Santa Cruz, y parece que también entraron al ejido de Icacos. Icacos, la Colonia Icacos en la base naval es un ejido también, así se llama el ejido Icacos. Entonces, ese programa también entró al ejido de Icacos y les dieron escritura de propiedad. Entonces ya con el gobierno del señor Luis Echeverría ya tuvieron su escritura de propiedad y le puso mucho dinero a ese gobierno y les hizo calles. Ahí fue cuando llegaron los servicios públicos, Sí, digamos. sí, a eso quiero llegar. Entonces, no nada más fue el documento de propiedad, también les hizo los servicios públicos. Entonces, hizo los servicios públicos, lo que ahorita ustedes conocen y yo aquí en la Colonia Morelos y en la Colonia Santa Cruz, todas las que, si se fijan en la Colonia Morelos y en la Santa Cruz, son calles de cemento, banquetas, drenaje, todo. El Plan Acapulco empezó a trabajar ahí y todo lo que es ejido así para allá, para la Colonia Santa Cruz es hasta la calle 8, la 7, la 6, la 8, la 9, la 10. Les hizo las calles, las banquetas, todo, y hizo calles, ahí sí, no voy a decir si hizo muchas calles o pocas, pero empezó a hacer las calles en la Colonia Jardín. ¿Sí me explico? Entonces ya para la Colonia Jardín Mangos, ya subíamos nosotros con el camión, pero ya subíamos en alguna calle ya hecha Ya bien, pavimentada y todo, bien. Y les hizo drenaje y todo. Y en la colonia Palmas fue al último, la colonia Azteca también fue al último, pero si entran a la colonia Azteca, vayan y verán que las calles son anchas, son de cemento, tienen banquetas, todo. Entonces, ¿sabes por qué la Jardín Azteca se llama Azteca? no sé, ahí sí no sé. Esa es la respuesta, no lo sé. Jardín Azteca, no lo sé. Y eso es de lo que yo recuerdo, digamos, sobre ese tema de la colonia Jardín, que sí los apoyó el gobierno, ese líder social, el señor López Cisneros, los llevó, y yo creo trabajó el líder, trabajó el gobernador del estado con el presidente de México, y les trajo ese programa de apoyo del Plan Acapulco. Y así ya, obviamente pasaron los años, ya es otra parte de la historia. La colonia Jardín, la Jardín Palmas, la Azteca, el túnel, el derrumbe que es ahorita, Mocimba, todo eso ya acá creció y luego el sindicato del ayuntamiento compró el cerrito que está junto a Chedraui. El sindicato del ayuntamiento de Acapulco compró junto a Chedraui y ahí hicieron casas los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento. Luego el gobierno federal a través del ISSSTE, en el año 70, Echeverría iba llegando de presidente, hicieron la unidad habitacional López Mateo, Los Palomares, para vendérsela a los empleados también del gobierno federal. Y los del ayuntamiento, la parte de abajo de Los Palomares. La maestra Belina López, la presidenta municipal, ahí tiene su casa. Digo, no sé si siga viviendo ahí o no, pero por lo menos ahí era su casa de ella. Ahí junto a Chedraui, ahí. Entonces, sobre ese tema de la colonia Jardín, más o menos es de lo que yo me acuerdo. No sé si quieras preguntarme algo. O tú, Gerardo, no sé, algo. No, pero lo que quería saber era la colonia Azteca. Ya le preguntó todo.
Sí. No, no fui repetitivo, ¿no? No, no, de Sí. los líderes, Ajá. ¿qué rol tenían? O sea, ellos funcionaban Eran los como jefes, no eran también. los jefes, eran los jefes y los colonos los respetaban. O sea, Toño Diosdado, Ramiro Diosdado, el señor Valdés, Nito de la Rosa, Eliseo Verdeja, que eran los principales, pues, no, eran respetables, no jugaba nadie con ellos. De que ya me robé este terreno, se están peleando allá, no, llegaba, Toño Diosdado daba miedo, era un hombre de 1,90 de estatura, atlético, fuerte, un hombre sano, 1,90 de estatura, un tipo así llegaba, ¿qué? ¿De qué se trata o qué? Ahí no había abuso, no había fuego. Eliseo Verdeja, mi tío, era un hombre fuerte también. El señor Valdés era un hombre así como yo, de guayabera, Al final eran como fuerte. líderes sociales y al mismo tiempo comisario, juez Sí, o sí, algo, o era sea, la ponían autoridad, orden era la en la autoridad, autoridad. sí, era la autoridad, era la autoridad. Ponía orden, ponía orden. Te digo, ahí nadie jugaba. Nadie, ¿no? Todo. Toño, iban a ver a Toño Diosdado, sí, hermano, a ti te toca el terreno allá. ¿Tú cuántos son? Son 2 niños, 3 niños, lo que sea. Órale, pues a ti te toca allá. Así. Eran respetados y obedecidos, y obedecidos. No había política, yo no recuerdo tema político, no lo recuerdo. Digo, eran los tiempos del PRI y eso, pero yo no recuerdo tema político que les dijeran váyanse a votar por el alcalde. No, 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 ahí no había tema político, ahí la gente quería un lote de terreno para vivir, nada más. Y el líder de los colonos o los líderes les daban eso, les daban el lote. Y te digo, se movieron bien y el gobierno de la República les mandó el plan Acapulco, les mandó, lo envió, lo puso pues en Acapulco y funcionó bien. O sea, que digamos ahí fue cuando ya le dio formalidad Sí, a la colonia, a la colonia, a la colonia. con títulos de propiedad, Sí, servicio, con drenaje, servicios agua, luz, públicos, entraron al plano regulador del municipio, todo. Supongo que ahorita no sé si hay comisaría municipal, la verdad lo ignoro, ¿eh? En la colonia Jardín, no, no sé. Sé que hay comisario municipal en Pie de la Cuesta, ¿eh? En Pie de la Cuesta sí hay comisario municipal, en la colonia Jardín no sé. Pero ya forman parte del plano regulador, pues, de la ciudad de Acapulco, bien. Y entonces, esa es la parte que yo recuerdo. Y nosotros crecimos, obviamente, mi familia, mis padres, nosotros crecimos en lo económico, porque sí, crecimos en la cantidad de camiones, no nos movimos de ahí, estuvimos muchos años ahí, muchos años. Después sí nos movimos a las otras rutas, pero eso ya es otra historia, ¿no? De la arena hasta tu sangre, somos puro corazón. Ah, un dato nada más curioso. Nuestros camiones estaban pintados de verde, pero un verde, no verde olivo y no verde así oscuro. Era un verde claro y alguna raya blanca, no me acuerdo de qué color. Entonces, en ese tiempo, la empresa Pepsi-Cola sacó la bebida Mirinda de naranja, que era muy sabrosa, por cierto, a mí me gustaba mucho. Era la Pepsi-Cola y la Mirinda de naranja. Entonces, como la botella de la Mirinda era naranja, pues ya saben, color naranja, pero por fuera tenía rayas verdes. Y esas rayas verdes de la botella del refresco se parecía a la que teníamos en los camiones nosotros. Entonces los colonos, todos nos decían los mirindas, los mirindas. O sea, a nosotros la empresa se llama Héroes de Guerrero, SADCB, pero nada más nos decían los mirindas. Ahí vienen los mirindas, los camiones de los mirindas, por el color verde de la botella de refresco. Fíjense ahora que vayan al Oxxo, pidan una mirinda. Es el mismo verde, una mirinda. Ese era nuestro apodo de los camiones, los mirindas. Curioso. Sí.